Un saludo de Ultratumba, mis Dark Angels, y gracias por acompañarnos en otro episodio de Espíritus del Mictlán. Somos sus amigos Antonio Leos, Fernando Galindo, Leo Santana. y tenemos un invitado especial, el historiador y coordinador del Museo Benigno Montoya, José Alonso Martínez Barrios. Muchas gracias por acompañarnos, brother. Hola, no, muchas gracias por invitarme a ser partícipe de este programa. Tenemos una sorpresa para ustedes. Alonso es una persona con trayectoria y conocimiento en muchos rubros, especializado aún más en el arte y en la historia del arte. Y él tiene ahora sí que una experiencia muy padre con San Jorge. El mes de abril trae muchas fechas especiales. Ya platicamos en el episodio pasado de lo que para nosotros eran apariciones infantiles, apariciones de niños. Pero Alonso nos viene a hablar de un tema, ahora sí, pues de una índole más histórica y religiosa, porque vamos a hablar de San Jorge. Alonso, ¿por qué no le dices a la hermosa gente que nos está viendo ahorita en varios lados? ¿Quién es San Jorge, viejo? Mira, no quiero ver. Ok, pues bueno, muchas gracias. Para mí, pues un placer estar aquí con ustedes. Y sobre todo, antes de comenzar, me siento como en casa, la verdad, porque pues yo desde niño aquí en las casas de Analco, y pues entrar aquí pues casi me remontó a la niñez. Pues sí, miren, aquí el tema de San Jorge es un elemento muy interesante, muy importante para la ciudad de Durango, e incluso no solamente para la ciudad de Durango. Es importante analizar que la cuestión de los patronazgos aquí sobre todo en los obispados, en las diócesis o arquidiócesis, implicaba pues el patronazgo en diferentes territorios que ahorita ya encontramos prácticamente fragmentados. Mi hermano, ¿le podrías decir a la gente qué es patronazgo? El patronazgo implica el que se convierta en el patrono, en el protector de no solamente de una iglesia, sino del pueblo. Los santos se consagran según las necesidades de la iglesia y del pueblo. Y a partir de ello, por ejemplo, en el caso de Durango, tenemos el patronazgo de la Inmaculada Concepción, una vocación española que se consagra a partir de la bula episcopal para la elevación del obispado de Durango. Y con ello surgen otras necesidades. Por ejemplo, un antecedente que tenemos es que cuando cae el rayo a la segunda catedral y parte la bóveda, pues tenemos que se consagra Santa Bárbara, patrona contra los rayos y las centellas. Benjamin Franklin pues viene a sustituirla, pero tendríamos, por ejemplo, cuando se nos vienen periodos de hambruna, pues se lleva a cabo el patronazgo de Santa Petronila, para que nos vengan las lluvias, para que haya abundancia. El caso de San Mateo, que es otro patrono, los que estoy mencionando son patronos secundarios de la diócesis, de la arquidiócesis, y con ello San Mateo se consagra porque antes de ser elevado el obispado de Durango existía ese patronazgo que después cambió a la Asunción y posteriormente a la Inmaculada Concepción. Pero lo que viene a reafirmar es que nos llega la reliquia de San Mateo. Entonces, estos son patronos, como lo menciono, en torno a un territorio. Cuando yo hablo del territorio de la Nueva Vizcaya y de su obispado, implica lo que es parte de Guadalajara, parte de Zacatecas, se extiende hasta Parras, Coahuila, luego se va hasta Sinaloa y sube Sonora hasta Santa Fe, Nuevo México. Agarra bastante territorio. Entonces es el septentrión hispano. Okay. Implica, de hecho era el obispado más grande en cuestión territorial. Okay. Entonces la situación que se nos presenta aquí en la ciudad de Durango es una situación que aparece incluso en los libros de entierros, que es el hecho de que hay un alto índice de mortandad por picaduras de alacrán durante el siglo XVIII. Pero se presenta de manera muy preponderante y principalmente hay una cuestión de queja por parte de las madres porque mueren sus niños. En los libros de actas capitulares, donde se narran las noticias de la iglesia, se van haciendo sesiones. No es de manera mensual, o sea, es cuando se ofrece o hay asuntos importantes. Duran incluso a veces meses sin llevarse a cabo actas capitulares, sin sesionar, pero en ellas se refleja mucho de lo que es la cuestión de la iglesia. Por eso cuando apreciamos muchos elementos en torno a la historia
pues las apreciamos a partir de las actas que puede llevar a cabo ayuntamiento o lleve a la iglesia. Y en este sentido, en el año de 1748 ya ya se narra esa cuestión, esa necesidad. El obispo Pedro Anselmo Sánchez de Tagle y Valdivieso, él es el que presenta la propuesta a el Cabildo Eclesiástico y primero al Cabildo Eclesiástico para que se lleve a cabo la jura de San Jorge. Aquí hay dos elementos muy interesantes, porque de alguna manera sí busca él que se lleve a cabo esta consagración en pos de la protección, encomendándonos a este patronazgo, a la bendición, a la intercesión de los santos ante el Altísimo. Sin embargo, también hay una connotación de carácter político, que es el hecho de consagrar un elemento que es muy íntimo de la familia Sánchez de Tagle. ¿Por qué? Porque el propio San Jorge, cuando apreciamos nosotros la heráldica de esta familia, pues nosotros apreciamos que es precisamente San Jorge matando al dragón, salvando a la princesa. Muy medieval el concepto, ¿no? Sí, tiene antecedentes medievales porque la familia Sánchez de Tagle vendría a tener gran dominio a partir de las figuras como Sancho Ramírez, que es una figura muy importante como rey de Aragón, con Pedro I, y San Jorge se convierte pues como patrono de las principales órdenes militares que defendían pues los derechos, los privilegios de la iglesia, las reliquias. Entonces, en ese sentido, en la cuestión española, tenemos a Sancho Ramírez, que dentro de esa etimología del apellido proviene líneas como lo son los Sánchez. Ramírez y Sánchez están emparentados. Sancho Ramírez. Okay. En ese sentido viene la figura real de Sancho Ramírez, de hecho es nombre. Y luego ya viene la descendencia a partir de la cuestión de los matrimonios arreglados para alcanzar títulos nobiliarios, y de ahí viene una familia precisamente con esta línea de Sánchez, que también trae una línea francesa que es el Tagle, que significa mesa. Entonces, a partir de esta unión se conforma una casa en Burgos que se llama la casa de la familia Tagle. De ahí viene, es muy interesante analizar dentro de toda esta genealogía, aparecen Pedros y aparecen Josés. Entonces aparece la familia, aparece un Pedro Sánchez de Tagle, y de ahí, cuando viene toda esta cuestión del periodo colonial, las principales familias o algunas familias que buscarían también obtener títulos nobiliarios o alcanzar, digamos, privilegios reales por parte del rey, de la monarquía, que en esos tiempos viene la monarquía de los Austria, no la de los Borbones, llegan a México por la cuestión de las tierras, pues es una tierra de oportunidad. Entonces, en ese sentido, las primeras familias, la primera línea que llega por parte de los Tagle, pues es un hombre que ostentaba el título de marqués. Era Pedro Sánchez de Tagle, que era un empresario que se dedicó precisamente a la cuestión de los viñedos, la cuestión de los vinos, la cuestión de la política. ¿Y llegó aquí a la Nueva Vizcaya o a dónde? Llegó a la Nueva Galicia. Muy abajito. En Galicia. Y de ahí viene toda la comitiva familiar, pero pues bueno, ya hay un antecedente familiar, y de ahí ya aparece Pedro Anselmo Sánchez de Tagle, que se forma en la Universidad de San Bartolomé, en Salamanca. De ahí adquiere el título de licenciado en Sagrados Cánones, pero antes de ser ordenado, él viaja a la Nueva España, pero él llega a la capital del virreinato, allá en la Ciudad de México, y allá conoce al entonces obispo de Michoacán, que su nombre era Juan José de Escalona y Calatayud. Y en el Templo de la Profesa, que es un templo bellísimo que se encuentra sobre calle, la calle que está a un costado de la catedral, que es peatonal, Madero, casi llegando a Bellas Artes está ese Templo de la Profesa. Ahí es donde se lleva a cabo
la consagración precisamente de don Pedro Anselmo Sánchez de Tagle. Eso se lleva a cabo en el año de 1729, pero inmediatamente por ese rango político que ya tiene la familia, le otorgan el título de inquisidor decano del Santo Oficio de la Inquisición de México, que es un proceso principalmente administrativo, lo que él viene a ejercer. Pero prácticamente ya presentan, dura un lapso de tiempo allá en la capital del virreinato, y hacia el año de 1747 el rey Felipe V presenta la terna para llevar a cabo la propuesta ante el Papa Benedicto XIV para que se lleve a cabo su consagración episcopal, su propuesta como obispo. El llegar aquí como obispo era, digamos, el trampolín para brincar otros obispados más importantes en la Nueva España. Entonces a don Pedro Anselmo Sánchez de Tagle posiblemente ya lo tenían augurado para otro obispado, pero por fuerza tenía que tocar aquí. Era escalonar. Era escalonar. Por ejemplo, sucede con Juan de Ortega y Montañés y Patiño, que fue obispo hacia el año de 1645, y que él se le nombra obispo de Durango, pero ni siquiera se paró aquí. No se paró aquí, pero fue un rango político, pero tú ves el cuadro, y en el cuadro se ven todos los rangos episcopales que tuvo. Sí. O sea, fue obispo de Michoacán, fue obispo de Durango, fue obispo de México, hasta virrey. Entonces más o menos ese es el contexto que se anda manejando. Entonces entró a la línea de Pedro Anselmo Sánchez de Tagle. Él viene a ejercer aquí 9 años, de 1747 inicia su episcopado, y él en 1749 consolida la veneración al santo patrono San Jorge. Él, revisando las actas capitulares en el mes de enero, hace la propuesta, la aprueba el cabildo, y es un trabajo de colaboración que realiza tanto la diócesis de Durango en colaboración con el ayuntamiento. Se nombran comisiones, la comisión que va a solicitar la elaboración de una escultura para llevar a cabo la veneración del santo. Luego, llevar a cabo todos los preparativos, la pirotecnia, todo lo que se va a utilizar para, además de la ceremonia, hacer un acto, una festividad. Entonces, el presidente del ayuntamiento y todos los miembros del cabildo del ayuntamiento se sienten muy... hacen comentarios de que eso fue una excelente opción, el consagrar para Durango ante esta necesidad que tenemos por el acecho de estos animales ponzoñosos. Es muy certero que hayan elegido al glorioso San Jorge como patrono de la ciudad de Durango. Entonces se hacen todos los preparativos y se firma un acta donde se convierte a San Jorge patrono de la ciudad de Durango, y esas ceremonias son ceremonias muy importantes. Llega la pieza de la Ciudad de México, y se prepara la elaboración de un retablo para un altar ahí en la Catedral de Durango, y pues fue un acto de júbilo porque la gente con toda esta devoción pues ya veía pues esa protección en torno a San Jorge. Ahí en esa cuestión cultural religiosa, en cuanto a las devociones, pues generalmente es la encomienda, el llevar las velas, etc. En un principio habría sido en el altar de San Jorge. Sin embargo, es importante señalar que la catedral estuvo sujeta a diferentes procesos de remodelación, incluso prácticamente de reconstrucción. Entonces, hablamos de que ya en el siglo XIX el altar de San Jorge ya no existía. Sin embargo, tuvieron la precaución de resguardar muchas de las esculturas del periodo colonial. Y en el caso perduran los patronos que les mencioné: la escultura de Santa Bárbara, la escultura de Santa Petronila y la escultura de San Jorge. Y perdura otra escultura, que es la escultura del patrono de la Nueva España, que es San José. Y con ello, como les menciono, la escultura de San Jorge. Cuando yo estaba niño, les menciono, ahí me tocó ver parte, tenía una cortina el actual altar de San Jorge, pero tenía una cortina porque tenían prácticamente como dijeran un tilichero ahí, y pero conservaba, yo me acuerdo haber visto todavía fragmentos
de los retablos del siglo XVIII. Ah, Sin embargo, bueno, en ese tiempo se encontraba un sacerdote de nombre Mariano Alberto Villalobos, que fue párroco de la catedral y remodela toda esa parte. Se ha caracterizado por ser un sacerdote que le gusta pues dejar limpio, ordenar las cosas en los templos. Siempre se caracterizó por eso. Y él es el que manda hacer el actual altar de San Jorge, que se llama el altar de los mártires. Porque si nos fijamos en ese altar, se encuentra así la escultura de San Jorge, que es un mártir, pero junto a él se encuentran otros mártires, que son los mártires de la persecución religiosa. San David Roldán, San Salvador Lara, tendríamos a San Mateo Correa, tenemos a San Luis Batis. Entonces, y ahí se encuentran sus reliquias. Importante señalar, con las reliquias de los santos se elevan los altares en las iglesias y catedrales. Entonces, ahí la imagen de San Jorge, nosotros, por la cuestión cotidiana, ahí en la Catedral de Durango, pues nos ha tocado convivir, en el caso particular, desde niño, la devoción a San Jorge se llevaba a cabo, nosotros colocábamos aserrín en toda la duela, y la causa de por qué colocarse aserrín pues era para proteger la duela por la cuestión de la cera de la vela, porque quitarla pues es una cuestión difícil. Entonces se colocaba ese aserrín, y él al San Jorge, al ya no tener su altar, pues se le colocaba en el presbiterio de la catedral, y se colocaban cordones para que toda la gente que llegaba y se persinaba, y sus medallitas como esta que traigo, con sus cordones en color púrpura, o llevaban sus estampitas y sus flores, quedaban benditos al ser tocados por la imagen. Esa es una cuestión de devoción. Entonces llevan sus velas, y por devoción es una cuestión que es un poquito difícil deslindar ese arraigo. ¿Por qué? Porque se presenta una situación. Llevan la vela y la gente te dice, pásela por la escultura para que quede bendita. Pero al pasarla por la escultura sí es una cuestión de que se bendice la vela, se bendice los escapularios, pero también estás dañando la pieza. sí. Entonces estamos hablando de una pieza de madera, con técnicas de policromado, estofado, cincelado, encarnado, etc. Y que pues ya ahorita en la actualidad debería estar sujeta a un proceso de restauración. Debe de. Entonces, esa es la cuestión devocional en torno a San Jorge que perdura en la actualidad. Y pues ya compañeros sacristanes, digo en décadas recientes, ya no colocamos el aserrín. Ahí era una cuestión problemática. ¿Por qué? Porque traba la gente, y era incluso noticia el hecho de que la gente hasta se resbalaba y se descalabraba ahí en la catedral, y ya teníamos ambulancias afuera. Se ponía sádico el asunto. Así es. Entonces esa es la cuestión devocional. Existen 4 elementos artísticos en torno a la figura de San Jorge. San Jorge aparece representado en esa escultura, es prácticamente un niño, un adolescente montado sobre un caballito que parece un pony, con una lanza, derrotando un pequeño dragón. Okay. Existe otra escultura en la parte de la portada lateral, aparece, esa escultura fue realizada por Pedro de Huertas. Muy bien. Es una escultura que está revestida de huerta, muy al contexto del periodo colonial, con esos pantalones cortos, porta una capa y aparece triunfante. Es una escultura contraposto y San Jorge pisa a la sierpe. Ahora tenemos otra pintura. Esa pintura se la dona la familia Sánchez de Tagle en 1840 a la catedral. Era una pintura familiar. Y de ahí existe otro elemento que es el cuadro del obispo Pedro Anselmo Sánchez de Tagle, que está otorgando la bendición. Lleva consigo un tricornio, lleva todos los elementos episcopales y su escudo, en el cual aparece San Jorge matando al dragón, salvando a la princesa, con el lema en algunos cuadros lo he visto, con el lema que dice Tagle quisiem cridem occidit non copatur et cum infantam conubilatur. Que de latín a español significa Tagle se llamó el que a la sierpe mató y con la infanta casó. qué perro.
La figura de San Jorge se remonta al siglo III, siglo IV. Se atribuye que hay en torno, historiográficamente, Sí. el documento más antiguo que se tiene de San Jorge se encuentra en la Biblioteca Internacional de Viena. Y es un documento que narra ciertos rasgos en torno a la figura de San Jorge. Muchos de los elementos que conocemos a través de la leyenda Sanctorum hablan de dos versiones. Una que aparece más reconocida por el entonces Papa Gelasio I, que fue el que consagra y canoniza a San Jorge en el año 494. En ese contexto de su biografía se habla de que fue formado por su madre era Policronia y su padre era Geroncio. Jorge viene de la etimología geos, que significa el que trabaja la tierra, Georgius. Él se forma con sus padres, lo introducen al cristianismo. Importante señalar que estamos en un periodo donde recientemente estaríamos en un proceso de persecución de los cristianos. Apenas estábamos con este tema, perdón que te interrumpa, de este señor, ay cabrón, el que aprobó el cristianismo. Constantino Magno. Ajá. En Catedral tenemos un fragmento de su cráneo. ¿En serio? Ah, güey, yo no sabía eso. En una chance los llevo. ¿Qué Y si increíble? quieren lo hacemos dentro del mismo programa. ¡Wow! Sí. Sí. Wow. ¿Para qué siglo estamos hablando? Siglo Siglo III se establece el llamado Edicto de Milán. Pero eso Qué irónico que de 1300 años, 1200 años se haya dado este tipo de cese a la persecución todavía. No, pues ni tanto. Ni tanto, ¿verdad? Pero para que precisamente salieron todas estas figuras emblemáticas de los mártires, ¿no? En base a esas persecuciones tan fuertes que estuvieron para esa época, ¿no? Hay unos saluditos aquí de la gente que nos está viendo en vivo. Para Anabel Villagómez. Hola chicos, ahora sí estoy lista para verlos después de 2 episodios de perdérmelos, carita triste. Que al cabo están las repeticiones del lunes en YouTube, Anabel, no te agüites. Pero es bonito leerte por acá. Nos dice Teresa. Hola, Teresa. Yo le quiero mandar un saludo de Ultratumba a mi hermosa hija Teresa. Nos dice Al Romero. Buenas noches, caballeros. Y dice saludos, Alonso. Saludos. Aquí tenemos, como se pueden dar cuenta, el invitado que tenemos. Siempre tenemos gente maravillosa acompañándonos en el programa. Alonso Barrios es una de esas personas que está preparado completamente en lo que va a dialogar. Es un conocimiento completamente dominado por parte de él, pero aparte, Alonso, si es posible que lo platiques a la gente, me gustaría que les contaras esa estrecha unión que te acerca todavía más, en específicamente esta figura de San Jorge Patrón. Muchas gracias. Primero acabamos de platicar la historia de George. Ok. Bueno, de San Jorge, bueno, la versión que acepta el Papa Gelasio gira en torno a esa preparación que hace sus padres dentro del cristianismo. Alcanza rangos militares muy importantes al grado de convertirse en tribuno, que es una función en la que tiene opinión política dentro de este contexto de la política romana, tribuno del emperador Diocleciano. Diocleciano establece también una persecución contra los cristianos y en ese momento él confiesa ser cristiano, y él habría inducido a sus compañeros al cristianismo, y por este acto pues es martirizado. De ahí ya viene otras versiones en las cuales lo obligaron incluso a arrodillarse frente a los dioses paganos, que incluso en algún momento a uno de estos dioses, al momento de arrodillarlo, se le cae la cabeza frente a San Jorge. Generalmente los santos nos fijamos que es difícil que los martiricen a la primera y fallezcan. Se presenta generalmente algún contexto dramático que incita a la conversión de los que están presentes. Como por ejemplo cuando los aventaban a los leones y que los leones se calmaban, se abstenían a comérselos, ¿no? Por ejemplo, uno que a mí me llama la atención es San Juan. Lo sumergen en aceite hirviendo y sale rejuvenecido. Se escapa y escribe el libro del Apocalipsis. A San Cipriano también lo metieron en aceite hirviendo con Justina. Oye, ¿y a San Jorge cómo lo martirizan?
La versión que se tiene según la leyenda Sanctorum es que fue decapitado. Fue decapitado. Ahora, la leyenda en torno a la lucha del dragón maneja sincretismos, ya los habíamos platicado con anterioridad, se presentan en diferentes culturas antiguas. Entonces, pero también hay antecedentes en torno al propio cristianismo. Sí. En el cristianismo, la cuestión del dragón es una representatividad que alude a la cuestión del mal. Y el dragón no es más que Lucifer, el demonio, Satanás, como lo quieren llamar. Como la tarasca francesa y Santa Marta, ¿verdad? Que también... Santa Marta de Betania. Santa Marta de Betania, que doma una bestia descrita con caparazón de tortuga, cuerpo de oso, escamado, garras de lagarto. Una quimera, como que... Sí, son elementos quiméricos dentro de la estética. A fin de cuentas buscamos materializar a partir de elementos artísticos cuestiones dogmáticas o cuestiones metafísicas. ¿Por qué? Porque pues, las cuestiones metafísicas pues, no las pudiéramos dentro de la teología marcar un reduccionismo materialista a nuestra comprensión. Entonces por ello a partir de la estética buscamos por ejemplo representar la infalibilidad de la palabra de Dios a través del mensajero, que es una victoria alada a través de los ángeles. Es correcto. Entonces la representación del demonio, de Lucifer, vendría a ser esa, un dragón que le irán integrando esos elementos quiméricos, y que bueno, las representaciones de acuerdo a la teología dogmática, de acuerdo a la teología que se presenta en el Antiguo Testamento, pues va a ser, y Nuevo Testamento, van a ser representaciones, por ejemplo en el Génesis, pues lo más famoso que tenemos pues es la aparición de una serpiente que convencen a los padres primitivos, Adán y Eva, para comer del fruto prohibido, y que a consecuencia de eso, la consecuencia pues va a ser la muerte. ¿Y cómo llegó al punto de, o sea, esta leyenda o sea, como tú dices, el sincretismo que empezaron a generar en base a la imagen de San Jorge? ¿Quién es el o sea, quién se encargó de ese sincretismo como tal? O sea, ¿quién empezó a darle ese giro a esa historia de San Jorge venciendo al dragón? O sea, ¿a quién se le ocurrió? O sea, Mira, algo que esté fechado, que esté algún origen de la leyenda. origen. lo que yo escuché... Más que nada de la imagen, porque las imágenes, como siempre lo hemos manejado aquí en Espíritus de Mitlán, las imágenes, o sea, son muy importantes, o sea, son cosas que, como dices tú, para el entendimiento humano necesitamos ciertas cosas que ya comprendemos, ya entendemos o ya conocemos. Entonces, esta imagen es muy fuerte, o sea, es una imagen muy poderosa en el mensaje que se le está dando de un santo venciendo al mal. O sea, como tú dices, no a cualquier cuate, o sea, mencionas a Lucifer, al adversario, y postrándose victorioso ante esta imagen del adversario del mal. Pero ¿quién se le ocurrió, güey? O sea, ¿hay algún artista que se le haya ocurrido esta? Una atribución que pudiera darte, porque certeramente no te pudiera decir. Porque yo desde niño me acuerdo de haber visto la imagen de este santo, y a mí se me hacía fregona, güey. O sea, un cuate arriba de un pinche dragón clavándole del caballo. O sea, está arriba del caballo y está ahí la lanza, ¿no? ¿Y sabes por qué se te hace fregón? Porque nosotros crecimos inmersos en la mercadotecnia de el caballero que salva a la princesa y mata al dragón en Walt Disney. Sí, o sea, de ahí Un corazón de caballero, un corazón de dragón. Y se va a repetir. O sea, a fin de cuentas también es Perseo derrotando a la Gorgona, salvando a Andrómeda. Entonces son esos elementos que nosotros hemos visto dentro de la música. Ahí se te tengo que corregir, maestro, ¿eh? El que salvó a Andrómeda fue Iki de Fénix. ¿Dónde están tus cosas? Perdón. Siempre, ¿verdad? En cada episodio. Hermano. Oye, Aurora Esparza nos manda un saludo. Aurora, gracias por estarnos viendo. Dice Nelly Díaz, saludos a todos y qué interesante información, gracias. Aquí traemos siempre invitados de calidad. Entonces realmente, o sea, era la mercadotecnia de antes, ¿no? O sea, eso es lo que te vendían, los vitrales, cómo te vendían el cielo.
Y parte de esta mercadotecnia también eran las imágenes y las esculturas de estos santos, ¿no? Sí, tienes en ese sentido razón. Por así decirlo, esa mercadotecnia es una propaganda. Sí, La exactamente. propaganda que principalmente en cuanto a la arquitectura del gótico va parcializado a una cuestión de la escolástica del periodo medieval. Pero en el caso del barroco es un mensaje de propaganda que va a contrarrestar otras herramientas como la de Gutenberg a través de la imprenta. Entonces el Concilio de Trento impulsa una propaganda de triunfo de la Iglesia sobre la Reforma protestante. Eso se lleva a cabo a partir del Concilio de Trento y por eso se lleva a cabo un dictamen en torno a cómo debe de ser desarrollado el arte, y por eso en los dominios españoles se llevaba a cabo la visita de los dictaminadores, o también les llamaban O visitadores. sea, no cualquier cabrón podía decir, voy a hacer una obra sacra, ¿no? O sea, No, porque tenías que tener cierto estudio, tenías que tener ciertos lineamientos, tenías que tener cierta, ahora sí que, pues, conocimiento para poder plasmar la obra, y no nada más te agarrabas y la empezabas a dibujar a lo... Por eso cuando uno de los impulsores del barroco, por ejemplo, es un sacerdote de nombre Fray Alberto de la Madre de Dios, que fusiona el plateresco y el herreriano, y de ahí surge un estilo que se llama el Nuevo Orden Supremo, el barroco. ¿Te imaginas ir a la primaria con ese nombre, ¿Te güey? imaginas haber hecho eso, güey? Qué épico. Juntar dos estilos y que digan que es el supremo, güey. O sea, Es el maestro Es- supremo. pues de estás ahí- cabrón, güey. de ¿Cómo ahí- se llamaba? Fray Alberto de la Madre de Dios, y era arquitecto. Qué Y era arquitecto de la corte del rey. cabrón. O sea, de él se inspiran los hermanos Churriguera. Por eso escuchamos, es que esto es arte Esto es churrigueresco. churrigueresco. O sea, el churrigueresco es en España. Ujú. Aquí no hay churrigueresco. Aquí se proyectan estilos ornamentales del barroco exuberante. Y a fin de cuentas, la palabra barroco alude a una cuestión etimológica que significa perla de forma irregular. ¿Y qué pasó con todas esas esculturas que comentas que están aquí están todavía aquí en la catedral? Sí. O sea, todavía están a manos de la ahora sí de la iglesia como Sí. tal. Resguardados. Lamentablemente nos quedan poco. Ujú. Y ahorita le decía a Leo, tienes un cuadro bellísimo porque tienes la iglesia de Nuestra Señora del Carmen, y es uno de los pocos edificios aquí en la Nueva España que conserva sus retablos legítimos. Esos altares fueron desarrollados por un maestro arquitecto de nombre Joseph Hashim, y desarrolló unos retablos con una proyección del estípite que habría proyectado el entonces arquitecto Jerónimo de Balbás en México. Pero él traía un antecedente porque él también era de la corte del rey. Entonces, pero siento que nos salimos un poco del No, tema. No, así es este programa, Así es güey. este Y pedo, está güey. bien, y está bien. Estamos hablando de San Jorge. No, es que no creas. Sí tenemos siempre un tema central, güey. ¿Y en qué momento San Jorge dice Pero está perro, güey. O sea, ¿cómo se va de un tema a otro? Ahora, es que así es este pedo de que nos vamos así. Y luego también me falta responderle a Leo. Ajá. Esa pregunta No, me- esa me gustaría. Esa pregunta es como por la cerecita razón del por la que pastel. más lo quise invitar. Bueno, por muchas cosas. Pero ¿sabes qué es lo que me molesta, güey? Que en los programas tendemos a que este vato nunca se calle, güey. Entonces, ese es el problema más grande, güey. ¿Qué te gusta de San Jorge, por ejemplo? Nada. No me hagas elegir, güey. De tantas cosas. La verdad no estoy familiarizado mucho con el tema, por eso es que estoy muy atento a todo el trasfondo que hay Está todo el sobre el tema. conocimiento que Sí, trae, ¿verdad, güey? sí, en lo particular, por eso me abstengo un poco de comentar, porque no estoy familiarizado tanto. O sea, ¿Eres de Durango? Sí, Sí. sí. Y pues ya ahora sabes que es tu patrón. Bueno, depende de la devoción de cada quien, Mi ¿verdad? patroncito. Oye, y luego, por ejemplo, el simbolismo, ¿dónde empezó con cómo se eligió el color de estas medallitas, de estas... Por el púrpura, por ejemplo. sí, el púrpura, o sea, todo tiene un simbolismo, güey. Todo en la iglesia manejan simbolismos, los colores, el porqué de las cosas, y sí me llama la atención. El otro vez llegó también mi hijo con uno de estos y me dijo, mira, me lo dieron que para que no me fuera a picar un alacrán. Sí. Ah, qué chingo, o sea, de San Jorge. Sí, lo llevó, Ajá. lo llevó su papá biológico pues, a los domingos, lo lleva a misa y pues obviamente hacen todo este
La kermés. La kermés. Y me decía, y me pregunta por qué el color, o sea, de dónde viene el color, por qué eligen ese color. Bueno, inclusive lo hemos visto que también lo traen los mismos sacerdotes en sus por así que sus prendas, ajá, sus prendas también. Pero ¿por qué o cómo viene o qué es, o sea, de dónde viene esa? Fíjate que en este sentido con las medallitas siento que tiene cierto margen de error. ¿Por qué? Porque en los colores son tiempos litúrgicos. Uh-huh. Entonces, cuando es un mártir, los ornamentos que se utilizan son de color rojo. Uh-huh. La sangre. Sí. Entonces, mártir. por ello, cuando un obispo o un sacerdote sale a celebrar en tiempo de mártir, cuando hay la celebración de acuerdo al propio de los santos, si es un mártir, debe de vestir de color rojo. Uh-huh. Y de hecho yo me fijé ahora, yo por mi devoción, todos los 23 de abril yo estoy en catedral ayudando, uh-huh, con las velas y ayudando. Y acabas de impartir una conferencia también. Sí, también para la Arquidiócesis de Durango, que nos solicitó ahí por parte de la propia diócesis, y pues para impulsar la devoción, el conocimiento. A lo mejor se les sacaban las rojas y luego había las moradas. Ya sacan las moradas, güey. Y ya se quedó la morada. Te hablo de que hay más de 300 juegos de ornamentos en No, la catedral. madre. Más de 300 juegos de ornamentos. Entonces el rojo, por ejemplo, se utiliza en mártir. Y me percaté de que ya había gente que traía estas medallitas y no la traía en púrpura. Uh-huh. Traían la roja, que es propia del mártir. Propia del mártir. Uh-huh. Entonces, y respondiendo, por ejemplo, el tema de no sé si me quedé un poco, sí, me quedé a medias con tu respuesta, uh-huh, antes de pasar con Leo. La otra parte, que es la leyenda de San Jorge, ya surge durante el siglo XI. Otra de las figuras que lo impulsa, como lo mencioné, es Pedro I. De ahí, él mencionaba que se aparecía durante las guerras que sostenían, se les aparecía otro santo, no solamente San Jorge, sino San Demetrio. Hay otros antecedentes, no solamente con San Jorge, con la figura iconográfica del dragón. San Demetrio no lleva consigo un dragón, pero se le ha confundido. ¿Por qué? Porque San Demetrio es representado como un soldado romano, y a los pies, que se le representa sobre un caballo, y a los pies del caballo aparece un hombre derrotado en representación de los enemigos de la fe. Pero eso aparece porque San Demetrio era un soldado romano que convierte al cristianismo a sus compañeros, pero al enterarse el emperador lo apresan junto con sus amigos, y entre sus amigos aparece otro soldado romano de nombre Néstor. A los cristianos durante esta persecución pues los asesinaban, uh-huh, y había una figura descomunal tipo el de Game of Thrones, así se me viene a la mente. En la montaña. Ese no lo sabemos, pero esta se llamaba Lea y mataba a cristianos. Entonces obligaron a luchar a Néstor, y Demetrio le otorga la bendición, y con eso, pese a esa cuestión descomunal, lo toma y lo avienta unas lanzas y resulta vencedor. Oye, pero qué irónico que lo que fue Roma se ensartó solita en el cambio al cristianismo, ¿no? O sea, como al quererlos sobajar, al querer como, ahora sí que detener la proliferación de la fe cristiana. Los imperios caen, ¿eh? Los empezaron pues sí, exactamente, el imperio romano cae. Y al mismo tiempo sale todo este mensaje de quién con Cristo, ¿no? O sea, y con Dios y todo este rollo, pues son funciones políticas. Ahí empieza toda esa función del cambio, ¿no? La otra cuestión, que no es propiamente de la fe, si lo ves también desde una perspectiva política, es buscar unificar. Uh-huh. O sea, si estaba proliferando la cuestión religiosa del cristianismo, pues se habría buscado principalmente unificar para rescatar lo más que se pueda del... Siempre se trata de unificar, porque entre mayor es el número, pues más poder tienes, más dominio. Como en China, pues el lenguaje se unificó y le dieron en su madre a varios tribus. Más poder tendrás. Me acordé de un remix. En Roma, por ejemplo, se divide el imperio, y por ahí Constantino Magno habría tenido una lucha que no podía, él auguraba no poder contra el ejército enemigo,
Sin embargo, él en uno de sus sueños visualiza un ángel que le dice: usa este signo y vencerás. Cum est signo vinceres, que lo ves en el panteón. Cum est signo vinceres. Y ese signo es una P con una cruz, que es Cristo en griego. Con las estas hacia abajo, ¿verdad? Se lo manda a colocar en las armaduras, en los escudos, a sus soldados, y vence. Y hasta la fecha, pues hay sacerdotes que todavía lo traen en sus... Sí, es Cristo en griego. Entonces se llama crismón. Yo lo llevo incluso aquí en la mitra. Que en la mitra llevo también el dragón. Ahora, otra vez el tema de San Jorge. Surge la leyenda de San Jorge, que se narra en la leyenda Sanctorum, dice que San Jorge en uno de sus viajes se encuentra en un reino. En ese reino se encontraban acechados por una bestia, un dragón que con su hedor podía matar. Hizo nido en un lago donde se abastecían de agua. El rey y toda la comunidad le ofrendaban sus animales, al grado de quedarse sin animales y llegando a sortearse entre ellos mismos para poder consumir para saciar la bestia. ¿La leyenda clara en qué reino fue, bro? No dice. Simplemente la Europa medieval, ¿verdad? El reino de allá de Aragón. Ajá. De Entonces, de ahí que al sortearse entre ellos, no importa que hubiera sido incluso los familiares del rey o el mismo rey, y en uno de estos sorteos le toca a la hija del rey. Y pues que hace una tómbola y se le no, espera, ese era de Metis, espérate, no, que mi hija no, yo sería capaz de darles mi reino, pero mi hija no. Y la gente dice, pues nosotros también mandamos a nuestros hijos. Sí. Entonces, ni modo, la mujer acepta su encomienda y sale de las murallas del reino llorando. Y al momento en el que va caminando hacia las fauces del dragón, se encuentra a San Jorge, que se encontraba en un viaje, andaba chambeando y se la encuentra y le cuestiona qué pasó, porque lloráis, que no sé qué. Y ¿Cuál es el pedéis? ¿Cuál es el pedéis? Pues miréis. Hay ojéis. Entonces, le narra qué es lo que estaba pasando, y justamente cuando le está narrando, emerge el dragón de las aguas, y él así se narra, dice, se coloca su yelmo, toma su lanza, y no está arriba del caballo, se monta sobre su caballo y galopa para asestar contra el hocico del dragón. Entonces, al derrotarlo, no lo mata, sino que le pide a la princesa que con su cinturón lo amarre del cuello, y lo lleva como un perrito, así dice, lo lleva como un perro faldero, y lo meten al reino, y pues todos asustados corren, y les dice San Jorge: no teméis, en el momento en el que todos sean bautizados, yo daré muerte a este dragón. Todos se convierten al cristianismo y él mata al dragón. Cumple con la palabra. A fin de cuentas, pero también medio culero, no se bautizan, culero. Estamos hablando, claro, de una leyenda medieval. Sí. Estamos hablando de que el Papa Gelasio I, cuando canoniza a San Jorge, dice que queda canonizado dentro de aquellos santos que solo Dios conoce sus obras. Entonces, de ahí que se le crean leyendas, sobre todo en el periodo medieval, y que ven en estas luchas a San Jorge. O sea, se presenta otra vez las apariciones. Se presenta. Imaginas, güey, estar combatiendo y que te saquen abanderados así, güey. A perro. Pues no por nada, o sea, a mí me llama mucho la atención que los estandartes de los patronos en guerras europeas, pues siempre traían a San Jorge, a San Miguel, o sea, los ángeles, o sea, los ángeles y los santos, ¿verdad? Y el poder que tenían estas imágenes ante la batalla, ¿no? Este güey viene bien abanderado de fulano. Y aquí en México, pues también tenemos un abanderado con, pues, nada más y nada menos que con la Virgen, ¿no?
Diego. No, pues el Miguel Hidalgo agarra el estandarte Sí, de la Virgen y él, pues ya. Ya por nada dicen que somos un país matriarcal, ¿verdad? Exactamente. En una ocasión, güey, vi un vato en el centro que tenía una camisa pirata, güey. Chinga. Yo cómo sé que es pirata, güey. Yo no sé de marcas. Pero solo sé que la marca Polo y la marca Lacoste no son la misma, güey. Entonces me dio un chingo de risa, güey. Que el jugador de Polo venía acá y el cocodrilo. Entonces a la sorda le tomé fotos, güey, así. Traté de no verme tan obvio, güey, y se ve el zoom. El cocodrilo Y arriba del dije, caballo, güey. camisa San Jorge, güey. Ah, qué chido. Luego les enseño las fotos, güey. Y esa es una coincidencia bien interesante ante la ignorancia cultural. Exactamente. Está bien de cotorreo. Hasta para tatuárselo. Sí. Ahorita se los enseño, güey. Mira No, mi San Jorge Polo Lacoste. No, el pirata que manufacturó eso Se la rifó. se la rifó. O fue una conciencia tremenda, o el güey sabía lo que hacía, güey. Está perro. Ya sé. No, y de hecho, pues Era un artista sacro, güey, frustrado. Pues aquí me. andaba haciendo mil cosas tan chingonas Ajá. y él sin saberlo. Sí, ándale. En el panteón, ¿cuántas tumbas ubicas que tenga la iconografía de San Jorge? Yo nada más una, Ah, que está frente al Padre Beto del Campo. es correcto. Pero está Santa Marta de Betania, Sí. que también tiene ese antecedente. Hay otra figura, San Lupo de Sáenz, que Hablan también... así como esos de los ranchos, güey. No, estos güeyes. Ya sabe quién. Saludos si nos estás viendo. ¿Quién sabe ese? Saludos al pinche Sí, celador. no sabes estar bien. Saludos. Es que decían que Ya tiene ya. ratillo. Es que Ya ya tiene ratillo. Pues si no me sin decir, ya tiene ratillo sin decir nombre. Porque no se trata el programa de nuestra botana. Vean la importancia de conocer la heráldica, el origen de los símbolos que está diciendo Alonso Barrios. Porque hay una tumba en el panteón donde se presenta una figura femenina con su túnica y hay un lagarto al lado a su lado. Entonces, Es un cocodrilo, ¿verdad? Mucha pues, gente pregunta. pero de dicen esas muchas tumbas. cosas así de que no, es que es para la invocación del diablo, es una tumba satánica y se inventan mil cosas en torno a esa tumba y tiene su propio origen también, o sea, como dice Alonso, o sea, la iconografía cristiana ya había utilizado la imagen del lagarto en varias veces como una representación del mal, no es que lo estén invocando y de hecho mucha gente va y deja sus porquerías de brujerías ahí. Oye, pero no nada más aquí en México se ve ese tipo de tumba con el cocodrilo, o sea, sí se... De hecho, al momento de hacer esas acciones, Ujú. se sincretizan esas personas con el lagarto. Sí, Se convierten en un lagarto. tiene más sentido, ¿verdad? Le van Sí. por ese lado que por el otro, sí, totalmente. Y siempre he visto en 40 eso, porque te hacen tus trabajitos, pero Santa María, madre, chinga. El O sea, ¿qué? Pero hay varios panteones que tienen esta tumba con el cocodrilo. Yo solo lo he visto aquí. No Solamente conozco. que sea alguien que le gustaba la cosa. La cosa. Dice Teresa, Reinaldo todo tieso. Se nos muere de repente, tío. Ceci Moreno, saludos, te mando un besote de ultratumba, preciosa. Donde le cae. Ahí si me permites decirlo, Sí. la verdad, si me permiten de verdad, Adelante. discúlpenme, Aquí libre. pero si una persona me está viendo, el que se dedique a esa cuestión de la brujería, les digo que el Panteón de Oriente es tierra bendita. Y yo creo, dentro de las creencias que tenemos como cristianos, yo creo que no hay nada más poderoso, es infalible, Dios. Entonces, Todos sus trabajos. resulta vano. Ahí es una cuestión, ya no tanto porque nos dejan un cochinero con gallinas descabezadas, con Que chivos es nuestro diario. y toda la cochinada que dejan ahí, porque es molesto verlo, el ver cómo profanan, sino que simplemente es una cuestión de acción. Exacto. El hecho de que le desees el mal a una persona se te va a revertir Dice el dicho, obra mal y se te pudre el tamal. el tamal. Así es. Y aquí siempre incentivamos en el programa, bro, naturalmente hablamos muy seguido del panteón. Y siempre es lo mismo, ¿verdad? O sea, preservar y cuidar, buscamos pues la gente que nos ve afortunadamente tenemos un público muy sano, que está en esa misma sintonía de que es un espacio para no profanar. Y mientras más divulgamos esto y tengamos más invitados como tú, quiero decirles a todos que no es la primera vez que Alonso Barrios aparece en el programa. Hace ya como un año y fracción, tuvimos un episodio bien chingón que debe estar en YouTube, en el que estábamos arriba El pórtico. del pórtico del panteón, se ven todas las tumbas desde arriba, güey.
así todo el lapiderío y nosotros estamos hasta arriba. Muy padre el programa, pero estoy hablando desde que, eso fue hace como más de un año, no teníamos el estudio y no teníamos, ahora sí que la afluencia de gente que en esta ocasión ya nos sintoniza. Nomás teníamos la ayuda de un cuate que estaba perro para... Trabajó en la NASA. El güey que nos filmaba acá, ¿no? Perrón. Preguntan Cecilia Moreno de qué es el tema de hoy, vengo tarde, y que Teresa la Clara, están hablando de San Jorge. Alonso Barrios nos acompaña, dio una plática increíble de toda la iconografía que esto viene, y les informo que este video que ya están viendo ahorita y están participando en vivo, va a estrenarse el lunes en YouTube en una calidad superior de audio y video como se ha estado haciendo lunes con lunes. Mi querido Alonso, te platico que tenemos una dinámica con nuestra gente que nos ve. El programa pasado tenemos 4 ganadores para ir al 7 de junio. Vamos a dar un anuncio, hermano, voy a aprovechar para eso. Vamos a dar un anuncio. El café se llama La Casa de las Alondras. Se encuentra en la calle Pasteur, entre Aquiles y Coronado. Ese café nos va a recibir a espíritus del Mictlán y a todos los que nos están escuchando el 7 de junio, miércoles 7 de junio, para tener ese programa en vivo que nos han pedido ustedes, que quieren la convivencia, quieren el cafecito. Lo vamos a hacer. Ese es el lugar secreto que no habíamos dicho en todas estas semanas. Y ya de los 7 sorteados ya ganaron 4. El episodio pasado ya los tenemos registrados. Si quieres tú participar en ese convivio en vivo, tienes que escribir antes de que se acabe este programa, que ya no le queda mucho. Tienes que escribir el hashtag en los comentarios, San Jorge. Si dejas ese hashtag en los comentarios, ya vas a estar participando. Ahorita leo quién pone San Jorge en los comentarios. Dicen, yupi, qué interesante. Sí, es interesante. Es que los comentarios saben si es sarcasmo, es en serio, güey. ¿Me dejas hacer una dinámica? Adelante. Adelante. Voy a regalar un libro de los que trae el que trae el Arcángel San Miguel. Pásame mi celular. Regalo un libro, ¿sale? Un libro Qué de esos chulada. que trae toda de diferentes edificios de aquí de la ciudad de Durango. Pasta duro. Pastadura es un libro muy bonito. Sí. Voy a regalar un libro a quien, a través del programa Espíritus del Mictlán, Sí. nos mande el mejor dibujo de San Jorge. ¡Ah, qué ¡Wow! chido! Alonso Barrios ya lanzó el sorteo, no se lo pierdan. El libro que está regalando es una joya del tesoro de Durango. Públicaselos para que lo vean. Sí, les voy a mandar una foto en el Facebook de Dark Angel etiquetando el Museo de Arte Funerario Benigno Montoya. Saben que al yo ser trabajador de ese hermoso espacio y trabajar con Alonso de hace ya casi 6 años, siempre promociono a corazón el lugar. Dibujo, dice Tele emocionada, participa, mija. Participa, manda Tele. ese dibujo al Messenger de Dark Angel, se los voy a mostrar. El jurado y calificador va a ser solo Alonso Barrios. El que tenga más likes. Va, concurso de likes. El que tenga más likes le regalamos el libro. Voy a hacer todas las bases bien con el premio que propone Alonso. Qué chingón concurso. Y se ponen a participar. También le dan like a la página del Museo de Arte Funerario Benigno Montoya. Dice Anabel, men, qué padre, mucho éxito y felicidades. Vamos a enviarlo, el envío. Okay, Alonso pone el libro, Dark Angel pone el envío. Si el que ganó no es de Durango, se lo mandamos mientras sea aquí en la República Mexicana. Todo sea por difundir la belleza de nuestro lugar. Qué chulada, qué excelente concurso salió de aquí, Está bonito. Tú no te apures, Anabel, es concurso de likes, y si no sé dibujar, tú métele dibujo. Va a ser por likes, pero lo vemos en las bases, en la semanita lanzo las bases. Quiero resaltar que Tony me va a dar un whisky. Tony, Yo quiero volver a invitarte, pero me gustaría hablar de la ahora sí que toda la historia y la iconografía del ángel San Miguel. qué aunado. bárbaro. De hecho es Va como de la mano con este rollo. es uno de los antecedentes en torno a la figura de San Jorge. Exactamente. San Miguel, que tiene una aparición en el libro de las Revelaciones, Así cuando es. aparece el dragón de 7 cabezas. Y 10 cuadros. Y María aparece con una tiara de 2 estrellas. Y ella dio a luz a un niño. Y la bestia no prevaleció. Y los ángeles, San Miguel y los ángeles, pues la arrojan a la tierra. Pero la bestia persigue a la mujer. Pero la mujer fue dotada con 2 alas de águila y huyó al desierto. Bueno, eso es un fragmento del libro de las Revelaciones. Ay, este libro está perrísimo. Que ya Que viene. tiene muchas interpretaciones. Sí. O sea, No es literal. son elementos que teólogos se han enfocado para poder descifrar. Sí, Entonces, pero
No, la figura de San Miguel. de San Miguel de Arcángel está, o sea, Pues es el líder de la milicia celestial. o sea, inclusive ahora sí que la historia como tal de desde dónde viene, desde el libro de Noah, que lo mencionan desde el siglo Es III. apócrifo el libro, Ajá, pero igual exactamente. está mal. Y todo el sincretismo que hay con esta imagen, me gustaría volverte a invitar cuando tengas oportunidad, y por qué no, ya ahora sí que me preparo para un whisky. No, y cuando este hombre lo propone, lo cumple. ¿Cómo le llama nuestro licor de Del paladar? de nuestro Un Jack paladar? Daniels. Ándale, güey. Te recomiendo, voy a comprar uno que se llama, Ándale. hay un Bucanas que se llama Dos Almas. Te me fuiste riquis, papá. Pero el Bucanas es muy muchón. Este Yo todavía había cantado. Bucanas se me Mira, hizo- tenía Lo el con abuelo. su, con su Dolce Gabbana. ¿Sabes por qué se me hizo interesante este Bucanas? Porque tiene Oye, con tu Dark Angel acá con. Acá Oye, con un sombrero. Dices ese moreno, dices ese moreno. Yo estoy indignada, ¿cómo que se van a salvar solo 144,000 en el apocalipsis? Ah, pues es que. ¿Escuchas así? Pero todavía no sabes si va su nombre escrito ahí, ¿verdad? En Durango somos como casi 1,000,000 de Ya habitantes. valió güey. madre. Híjole, no se va a poder. ¿Sabes a qué hace referencia? A que será reducida la cuestión de los creyentes. También dentro de esa postulación. Hay una exégesis teológica que hace el obispo Juan de Dios Caballero. Es obispo auxiliar de aquí de la diócesis de Durango, y de hecho me regaló esa exégesis. Si quieres, cuando veamos el tema de San Miguel, lo abordamos desde la perspectiva que tiene el obispo Juan de Dios. Qué perro. Y respondiendo rápidamente a la pregunta que me hizo Leo, que no quiero que quede La ahí. queríamos dejar precisamente para esta parte. Vamos a del dejar programa. como la cerecita del pastel. San Jorge se vincula al tema de una línea hacia mi familia, porque, como lo mencioné, Sánchez de Tagle, la línea de los Sánchez de Tagle viene desde Burgos, se establece en la Nueva España, y en el caso del obispo Pedro Anselmo Sánchez de Tagle, llega con su familia, y entre ellos Andrés José Sánchez de Tagle, Valdivieso. Ahí empieza, ¿no? De ahí viene una línea, colindada con el obispo, pues es el hermano, y de ahí viene la línea hasta que llega con, de acuerdo a toda mi genealogía, mi abuelo era José María Martínez Tagle, y hacia arriba aparece María Luisa Sánchez de Tagle, y más hacia arriba. Me tocó conocer a Pedro Sánchez de Tagle Pinzón, que somos así como que línea contra línea, pero él vive en Michoacán. Los Tagle estuvieron en Durango y estuvieron en Michoacán. Qué perro. O sea, eso es rastrear tu árbol genealógico. Ya se dan cuenta que Alonso Barrios sí tiene relación directa con toda esta iconografía Por eso de San Jorge. el escudo que llevo es la mitra del obispo con el dragón al centro, y precisamente la espada, que es una espada de los cruzados, pero que va a representar precisamente a los caballeros de la Orden de Calatrava, que era de la orden que pertenecía a Andrés Sánchez de Tagle, y la cruz de Lorena, que es la cruz de los dos peldaños, donde aparece el Jesús Nazareno Rex Judeo, y el crismón, a través de la borla izquierda y derecha, que evoca la predicación del Antiguo y del Nuevo Testamento por parte del obispo. Y en medio está lo que es el dragón. El dragón. Representativo de la familia, ¿no? Enmarcado por acantos. Acá, sí. No, es una iconografía muy perra. Eso es saberte poner un tatuaje. Y qué chingón concurso nos ofreciste, Alonso. Muchas gracias por eso. Vamos a hacerlo en colaboración directamente con Alonso Barrios, con el Museo de Arte Funerario, como él bien lo dijo, para promover la belleza de nuestro Durango. Ya ganaron 2 personas, ya nos queda solo un espacio para el 7 de junio, ya se llenó. ¿Me ¿no? mandaste mensaje a nosotros? Ya los tengo anotados, voy a hacer ya una publicación con los 7, un correo a cada uno. Para Ann Romero, que puso San Jorge hashtag, y para Nelly Díaz, que puso hashtag bienvenidas, las vemos el 7, apártense el miércoles 7 de junio. Dice Nelly: yo asistí a un tour por la catedral guiado por Alonso. Me impresiona que alguien siendo tan joven sepa tanto de historia. Gracias Ya por ni tan eso. joven. No, no te parece. Pero gracias. De esos sus 25 años. Ya, se llenó, güey, ya están los 7 espacios. ¿Ya? Se sigue. Pero. Gracias, muñeca. Ya vas a tener a Leonor en brazos. Ahí te quiero con la nena, Ella no cuenta. Otra de las cuestiones, hubo un registro de bajas en la picadora de alacranes en base a todo este desmadre
de lo que es el Y ya. patrón. ¿Sabes cuál es el detalle? Que dentro del análisis que he estado desarrollando en torno a la muerte, en el periodo colonial no se establecía, como en el siglo XIX, la causa de muerte. En el siglo XVIII falleció, fue inhumado. Se le dieron el sagrado viático. Que si quieren en otra ocasión les traigo la caja. ¡Uy, por favor, sí! No quiero que sepan qué caja es para que lo vean. Pues parece Así, que hasta ahí. para ese episodio ya quedó con lo San de San Miguel, Miguel. tú con el Bucanas, Ajá. y eso es importante. Es importante. Nos venimos buchones, ¿no? Es que sabes que ese Bucanas lo reposan en los barriles del Don Julio, güey. Entonces por eso le llaman Bucanas dos almas. Ey. Entonces, ay, La Un tuya, la mía. mezcal lágrima de dolores. ándale. O si ya andamos así simplones, pues un Jack Daniels. Bueno, Nunca se me hace tu Jack Daniels. licor de su palada. Es licor de mi un palabra. poquito de historia. El canónigo José Díaz de Alcántara en 1751 mencionaba que los alacranes exprimían el dolor de las madres al momento de colocar a sus bebés en la cuna para posteriormente colocarlos en el túmulo. ¡Ah, qué perro y triste! Aparece otro canónigo que era... A mí me pegó un alacrán a los 3 años, güey. Antes estás vivo, cabrón. Sí, o sea, llegó mi papá y yo le decía a mi mamá, oye, es que me pica de algo y de repente, vámonos que abren y estaba el alacrán, era No, una pues, alacrana. güey, Aquí en Alco, pues, ya nos doxeamos. ya nos doxeamos. Mira, antes de que digas lo del otro canónigo, lo que nos acabas de decir, ¿en dónde dices que viene escrito? Actas capitulares. No seas mamón, está, perdón por la expresión, está de huevos, o sea, está triste, pero ve cómo antes ponían así pulcredad a la brava. ¿Me Era lo puedes retórica. repetir? ¿Me lo puedes repetir para el... José Díaz de Alcántara en 1751 decía que los alacranes exprimían el dolor de sus madres, ya que las madres colocaban a sus bebés en la cuna para posteriormente colocarlos en el túmulo. Pinche madre. Seas mamón. El güey acá se ¿Qué es un túmulo? Pues es una estructura funeraria con la cual se celebraban las honras en los templos. Ahora, el canónigo Agustín Escudero mencionaba también que la picadura de alacrán propiciaba estragos. ¿Cuál era el remedio? El remedio era el aguardiente hasta la embriaguez. Y otro remedio, la sangre de drago. La sangre de drago era una resina que se extraía del mezquite, según me comentó Valle Bueno, si no me equivoco. Qué chido. Ahí entre paréntesis, sangre de drago, una resina que se hacía ungüento junto con incienso. ¡Ah, qué perro! Y posteriormente había otro remedio que perduró hasta que llegó Carlos León de la Peña. Claro que es Carlos León de la Peña junto a Isauro Benzor Sí, Isauro en Benzor. 1931 en la segunda convención médica desarrollan el antídoto antialacránico. Que tenemos la suerte, mi gente bella y hermosa que están escuchando eso, de tenerlos en la rotonda de duranguenses ilustres dentro del Panteón de Oriente. Ese suero ha salvado miles de vidas en el mundo. Antes Leo agarraba y se ponía una alacrán que lo picara y, híjole, voy a tener que embriagar. ¿Quién te dijo? El remedio, La excusa perfecta. el remedio que perduró antes de que Bueno. diera a conocer esto Carlos León de la Peña era la contrahierba, que eran untadillas de ajo, y la contrahierba pues no es más que agua fermentada con excremento. Puntadillas de ajo. Así Pinches es. tequila caliente. Redujo mucho el índice de mortandad. Si había un conteo ya para el siglo XX en torno al fallecimiento de personas, se estimaban al año entre 46 y 50 personas. Entonces reduce radicalmente. Sí, ahorita ya es bien raro que se mueran por picadura. Sí, sobre todo que aún con el suero, No solo que estén allá en la sierra y que no pinches alacranes bien cargados de veneno. Que por cierto, la otra vez me dio una escapada con Alonso Barrios, ya saliendo de chambear, fuimos a echar papita y nos metimos al mercado Gómez Palacio. Y ahí andábamos pidiendo que nos pusieran las alacranes en las manos. Está fregona. Y todos pendequillos, ¿no? Voy a embriagar. Visita a nuestra gente bella que nos está viendo de fuera. Los invitamos a que conozcan nuestro bello Durango, el mercado Gómez Palacio, bellísimo, folclórico. Dicen que si quieres conocer ahora sí que la gastronomía y todo el entorno de un lugar, te vas al mercado, ¿no? No se dejen engañar, los tacos de alacrán no nos los comemos ni nosotros, es para turistas. Yo sí me comí una de esos. Yo también, bueno, es que todos, por lo menos por curiosidad. ¿Tú ya comiste?
Bueno, Reino, en exclusiva, en el próximo episodio de Reinaldo Ganindo come taco de alacrán. ¿Qué te pareció, Reinaldo, Muy padre, muy interesante. ¿Te Sí. gustó? Este sí necesita el micrófono más que nosotros. Ahorita me voy a ir a pinche a tatuar aquí al pinche, La Costi. ándale. Yo me quiero hacer a San Jorge aquí, y luego quiero mi San Gabriel, quiero mi Montoya. Tenemos pactado, lo voy a hacer público nomás para que se comprometa más, porque tengo rato rogando. Desde diciembre, celebrando el 20 aniversario de Montoya, nos íbamos a tatuar juntos un tatuaje de Amigix, una obra Montoya cada uno. Hay que hacer un podcast mientras que los tatúan. ¿Sabes qué? No, sí, ¿sabes qué? Sí, Y estaría si bien, quieres ya ¿eh? le ponemos fecha. Bueno, Porque me quiero hacer este. Y de hecho, pues, te lo traigo de. ¿Qué perro está? Perdón. ¿Este dónde está? Eso está en San Agustín. Es el que ya te había dicho, pero se me hace que ya me decidí. Aquí en San Agustín Sí, está aquí, bien. Porque sí, va, haz de cuenta, va la mitra. No lo pueden ver, pero está chido. Y del otro lado serían los dos ángeles con la mitra y la casulla. güey, está bien feo. A ver, acércalo a la pantalla, bro. A ver si se ve. Yo te digo si se ve. Ya dijimos, Alonso y yo, le vamos a poner fecha, ya sabe cuál quiere. ¿Tú me yo dices? Juanito. Sí, Vamos a ahí. cotizarlos. Ven nada más que chulada, mi gente hermosa. Miren nada más lo que están viendo ahí en pantalla. Ese va del otro lado de mi brazo. Y este está en el pórtico, ¿no? Esa es una representación que gira en torno a que el primer mitrado en Durango, que es la mitra que trae el obispo, perdón, el ángel, hace alusión a que el primer obispo de Durango fue Agustín. Entonces, como mi vinculación siempre ha estado a la arquidiócesis, por eso... Oye, ¿y es un águila o es un fénix? ¿O qué Sí, es un águila sobre un altar. El altar está ataviado por la mitra, la casulla, y abajo aparece el corazón atravesado, que hace alusión a San Agustín, que en el libro de las Confesiones dice: tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva. O también que menciona: tus palabras hirieron mi corazón y ahora te amo. Oye, San Agustín era Qué perro. un parte de, o sea, la filosofía de San Agustín y la poesía en sí está... Comprender a San Agustín te orienta a introducirte a la patrística. La patrística, pues, son estudiar a los padres de la iglesia. Aparecería San Agustín, San Ambrosio, San Jerónimo, San Basilio, bueno, etc. No podemos comprender varios elementos en torno a la escolástica si no nos introducimos a la patrística, pero el que viene a reafirmarla, pues, es Santo Tomás de Aquino. Y San Agustín tiene 2 libros muy interesantes. De ahí trabajé 2 proyectos de historiografía en la universidad, que es La Ciudad de Dios y Las Confesiones de San Agustín. Bueno. Entonces es una chulada, porque es abordar teología, pero también abordas también historia. Y San Agustín va a marcar un eje en torno a la institucionalización de la iglesia en la época paleocristiana. Y aquí tenemos un templo en el que Montoya trabajó sus horas y en San Agustín. Sí. Pues que es un programa muy perro, la verdad que bueno que nos acompañaste, que nos diste tiempo. No, gracias a ustedes. Yo aprendo mucho también de ustedes, y me gusta mucho convivir con ustedes, cuando estamos ahí en el Panteón. Claro, no, es un y el gustazo. venir aquí, la verdad, me sentí bien a gustote, porque me sentí realmente, cuando entra uno, pues, a las casas de casas Analco, antiguas. así lo vivía yo. La gente dice, qué programón, qué interesante, que se repita. Si nos vuelve a dar tiempo, claro que lo volvemos a tener aquí con nosotros, como Tony Leo ya dijo, con una botellita, y quien quita y hasta un día está rayándonos en vivo. Pero eso lo vemos luego. ¿Puedo hacer un comercial? Claro, gracias. El día de mañana nos vamos a Saltillo, Museo de Arte Funerario Benigno Montoya, y vamos a llevar el legado de Benigno Montoya. Y entonces vamos a mover allá la obra, ahora sí que es extramuros, impulsar el conocimiento de Benigno Montoya. Entonces ahí les estaré compartiendo, si ustedes me lo permiten, algo de cómo nos fue. Claro que sí, aquí está tu casa, aquí estás, cuando gustes compartir todas estas experiencias, pues aquí Dark Angel estamos abiertos a todo este conocimiento. A Wibi Canidi. ¿Algo que le quiera decir a nuestra bella gente, mi Tony? Muchísimas gracias por sintonizarnos y cada miércoles pues estar aquí ahora sí que en esta hora de relajación y de tranquilidad, y pues es un gustazo tener aquí al profesor Barrios. No, maestro, pues la verdad es
una chulada a veces, no hablamos, como dice el Rey, porque muchas veces no conocemos. Como cuando vino Liz, güey. Sí, o sea, Estamos como entre los moquitos. estamos así como, nos gusta impregnarnos de este conocimiento y también cosas que a veces no conoce uno y también se las traemos a la audiencia. Hay gente que no conoce nada de estos temas y pues es un gusto tenerte aquí. Gracias, no, pues yo siempre he dispuesto. Y gracias por todo. Queda pendiente ese programa, ojalá no pase mucho tiempo desfasado para tenerte aquí de nueva cuenta. Y pues ya quedó dicho y ya quedó grabado. Y me traigo Así la es. cajita para explicar. Ah, oh, sí, van a ver de qué caja habla. Mi querido Rey, ¿algo que le quieras decir a nuestra bella audiencia? Pues agradecerles por la sintonía, por acompañarnos como cada semana y un gusto por el invitado especial de hoy y toda la información que nos proporcionó. Bastantita gente tuvimos hoy, muy bien. Mi querido Alonso, ¿algo que le quieras decir a la audiencia que nos escuchó esta noche? Los invito al Museo de Arte Funerario Benigno Montoya. Tenemos horarios de 8 a 9, horario corrido. Tenemos ahí excelentes recorridos con mi estimado Leo y con Aram, que también ya está empezando a soltarse. Y los invitamos al Museo Benigno Montoya, hay mucho que aprender ahí. Y de hecho esto es un elemento que podemos encontrar en el Museo Benigno Montoya y del cual ahora abordamos. De hecho indirectamente abordamos arte funerario. Desde luego que sí. ¿Verdad? Ahora sí, pues mi querida gente bella y hermosa, nada más me despido de ustedes leyendo en voz alta un mensaje de Ann Romero. José Alonso Barrios, felicidades por poner en alto el nombre del Museo de Arte Sacro. Ya te escucho, Alonso, aquí está con nosotros. Gracias, Ann. Un saludo a ti y a tu niña. Me acuerdo mucho de ustedes. Sí, los soy a familia en general. Sí. Pues a todos ustedes, mis queridos Dark Angels, les mando un abrazo ultratumba. Ya se nos llenó el cupo para el 7 de junio, pero acuérdense, ellos son los invitados a la mesa de debate. Cualquiera de ustedes que esté viendo el programa y además quieran ir ese día a la Casa de las Alondras con nosotros, es bienvenido. Ahí venden un café riquísimo, venden unos panecitos bien ricos y algunas artesanías estilo mexicana que se van a enamorar. Yo soy Leo Santana, estoy en los Espíritus del Mictlán con Antonio Leos, Reinaldo Galindo, José Alonso Barrios. Hasta luego.